Reanudamos y vamos a comentar lo que está ocurriendo en el PRI. Ya anunció cómo va a elegir a su candidato a gobernador o gobernadora, según el caso. Yo creo que será el próximo año, posiblemente en febrero. Pero ya dijo que va a ser por delegado, una convención de delegados, es decir, un grupo reducido del PRIismo estatal, quien se va a reunir y va a decir. Yo creo que es un eufemismo, pues, decir que va a ser una convención de delegados. Aquí, en otros tiempos, decíamos que será un dedazo. Yo creo que así será. Así es, los delegados son representantes de los diferentes sectores y entre ellos evidentemente están los dirigentes, los alcaldes, diputados, entre otros, ¿no? Se calcula que el PRI tendría alrededor de 600 delegados que estarían definiendo probablemente en febrero o marzo al candidato a gobernador, que es el método que ha utilizado en los dos últimos procesos electorales. El PRI la última vez que hizo una elección a la militancia fue en 1999. Sí, efectivamente, pues ganó Montiel y ganó también la constitucional, pero ganó con muy pocos votos. Yo creo que esa fue la experiencia que tomaron, ¿no? Y que ya no quieren volver a lo mismo. Sí, porque Rubiel Ávila y Enrique Peña salieron por convención de delegados. Ahora el nuevo candidato saldrá igual. Es evidente que el PRI no quiere rupturas, que no se quiere arriesgar y bueno, pues que no lo iba a sacar ni a la militancia y mucho menos a la población. Desde luego una convención de delegados es más fácil de inducir el sentido de su voto. En otras palabras, pues ellos van a convalidar una decisión que van a tomar, no las bases ni siquiera ellos, simplemente le van a decir a quién el nombre de quien van a apoyar y lo van a apoyar. Así es, y así va a terminar. Así es el PRI. Y este domingo, eso fue el viernes, y el domingo el PRD aprobó su convocatoria, emite su convocatoria a candidato a gobernador, y bueno, el PRD modifica lo que había anunciado hace unos días, ¿no? Que quería un consejo electivo, ahora la elección va a ir abierta, no solo a la militancia, la elección va a ser abierta a la ciudadanía. Establece una política de alianzas abierta también, donde existe la posibilidad de que pueda ir incluso con Acción Nacional. Y bueno, señala como fecha el 5 de marzo para elegir a su candidato a través de esta elección, que ha sido un proceso desgastante para el PRD. Es un proceso abierto, por supuesto, digo, a diferencia del PRI, pero para ellos a veces les hace mucho daño este tipo de ejercicios. Sí, yo creo que les va a hacer bien que abran su elección a todos los ciudadanos, porque cuando menos le permite pues hacer campaña, andar viendo, movilizándose, dándose a conocer, pero en la práctica el PRD, pues todo el mundo sabe que no tiene posibilidades de ganar aquí. Quizás en alianza con el PAN podrían tener posibilidad de darle un susto al PRI, pero solo la verdad que solo ninguno. No tiene chance de ganar. Ningún partido, claro. Entonces, y el PRD también deja abierta la posibilidad incluso de tener candidato interno o externo, lo cual, bueno, vendría solo en caso de una coalición que suspendería pues el proceso de elección del PRD para pues dar paso al acuerdo que se lograra en caso de esta coalición, ¿no? Sí, así están las cosas en la política. Así es, y bueno, también información de secuestro y extorsiones por parte del Observatorio Nacional Ciudadano, ¿no? Que es bastante alarmante porque otra vez el Estado de México es uno de los primeros, lamentablemente, en ese tipo de delitos. Y aquí sí, otra vez, el primer lugar, como hablábamos el otro día también, el primer lugar en términos absolutos y relativos, es decir, en porcentaje, pero también en términos absolutos, es el que ocupa el primer lugar. El 25% de todas las extorsiones y de todos los secuestros que se cometen en el país se cometen aquí, o sea, la cuarta parte, y hablábamos otra vez que representamos el 14% de la población. Consecuentemente, para estar en la media tendríamos que tener el 14% de los secuestros, 14% de las extorsiones, aunque lo ideal sería que no hubiera ninguno, desde luego, pero eso de que tengamos el 25% es para preocuparnos muchísimo, y sobre todo cuando hay bases de operación mixtas, hay mando único, hay presencia adicional de las fuerzas federales, ejército, marina, policía federal y todo eso, y ni así. Porque además son delitos que le pegan muchísimo a la gente. Los secuestros, habría que ver cuál es el porcentaje de personas que son secuestradas y que realmente son liberadas vivas, por ejemplo, ¿no? Muchas veces, lamentablemente, los captores se las llevan y las asesinan, y ahí pues ya hay un doble delito, por ejemplo. En el caso de las extorsiones es un delito que creció como espuma, porque la verdad es que encontró un caldo fértil, encontró que pues muchas veces la gente no denuncia, que las autoridades no investigan, hay una enorme impunidad, y esto ha generado que sigan las extorsiones y cada vez en diferentes modalidades, ¿eh? Yo creo que la extorsión y el secuestro son los que registran, también el robo, sobre todo el robo pequeño, el que menos se denuncia, ¿no? Con cifras negras altísimas, porque la gente que sufre secuestro queda espantada y le tiene miedo, no quiere denunciar porque sabe, el secuestrador sabe dónde vive, quién es y todas esas cosas, y no denuncia. También las extorsiones no se denuncia porque pues
sabe que corren riesgo, ellos saben dónde tienen su negocio y ellos no saben dónde viven los delincuentes, entonces ni siquiera para hacer justicia por mano propia, ¿no? Entonces, esas son las cosas. Sí, digo, es terrible, pero bueno, hay que saber también que lamentablemente pues estamos en riesgo en este estado, en el Estado de México. Definitivamente, es un estado peligroso, un inseguro. Tienen que reconocerlo, y lo peor es que, como dicen que vamos bien, pues no hay acciones así de gran dimensión para que resuelvan el problema. Porque, por ejemplo, una extorsión puede ser desde una llamada telefónica pidiendo una tarjeta, sí, hasta el cobro de piso, a comercios, alcaldes también, a gobiernos, ¿no? Sí, así es. Y de luego también vamos a referirnos a esta denuncia que hubo de los médicos, enfermeras, laboratoristas y personal del sector de salud, específicamente de la Secretaría de Salud, del Instituto de Salud del Estado de México, donde dicen que pues esa campaña en los medios costosísima que tienen en la televisión sobre todo, donde aparece un panorama color de rosa que el Estado de México va adelante en tantas consultas y tanto eso, dice que en la práctica no hay medicamentos, no hay materiales de curación, no se puede atender bien a los enfermos, y porque además hay una sobrecarga excesiva. Sí, y esto, bueno, también es una realidad que no se puede ocultar, se nota también en las quejas de los ciudadanos, en las redes sociales, que prácticamente todo el sistema de salud, y estamos hablando del estatal, del federal, tienen carencias de equipo, carencias de personal, carencias, por supuesto, de medicinas, que pues se dosifican, a veces no las encuentran, y la gente, bueno, que sea derechohabiente, tiene que irla a comprar a una farmacia particular. Y es peor en el caso de los que no son derechohabientes de ningún sistema de seguridad, que dependen de la Secretaría de Salud y del Instituto de Salud del Estado de México, porque esos primero son gente más humilde, sin ingresos muchas veces, y tienen que comprar su medicina. Sí, entonces aquí, pues ahí está, ¿no? Digo, las quejas que están al sector salud, que quizá en lugar de estar gastando tanto en publicidad, debería invertir más en ofrecer un buen servicio. Así es. ¿No? Vamos a un corte y regresamos.